Una vida milagrosa, parte 3. Los 5 gigantes que todos enfrentamos en la vida. En la introducción a la parte 2 del libro, expliqué que el 22 de abril de 2010, 2 amigos míos se me acercaron en una iglesia y me dieron palabras similares del Señor, con solo algunos minutos de diferencia. El primer hombre, Earl, dijo que todo lo que recibió fue el número 5, y el segundo hombre, Todd, dijo que era el número 5 que se encuentra en el relato de David y Goliat y en la vida de David. El Señor le dijo que debía recordarme que David tomó 5 piedras del río cuando enfrentó a Goliat y que él y sus hombres enfrentaron a 5 gigantes durante su vida. Todd continuó diciendo que el Señor dijo que este número representaba algunas verdades muy importantes y que si yo lo buscaba para descubrirlas, Él me las revelaría. Mientras me encontraba orando y ayunando durante los siguientes días, el Señor me reveló lo que representaban las 5 piedras, así como lo que representaban los 5 gigantes y cómo debía trazarlo en el bosquejo del libro que ahora está usted leyendo. En la parte 2 leyó que las 5 piedras de David eran una profecía de todo el arsenal de armas que el Señor tiene para los creyentes y cuáles son cada una de esas armas principales. Ahora en la parte 3 hablaremos de la importancia de que David haya enfrentado un total de 5 gigantes durante su vida y lo que eso significa para nosotros. Los 5 gigantes de David. Tras leer el relato de David peleando con Goliat en 1 de Samuel 17, más tarde leemos en 2 de Samuel 21 que estos hombres terminaron enfrentando 4 gigantes más, para un total de 5 gigantes. Cuando comencé a investigar todos los lugares en que encontré el número 5 en la Biblia, descubrí un patrón impactante en el que el pueblo de Dios tenía que pelear contra 5 enemigos. Comenzando con Moisés, en Números 31, vemos que él tuvo que pelear contra los 5 reyes de Madián. Más tarde, en Josué 10, leemos que tuvo que pelear contra 5 reyes amorreos. Finalmente, en el tiempo de David, vemos que el mayor enemigo de los israelitas eran los filisteos y, adivinó, ellos también tuvieron que pelear contra 5 príncipes establecidos en una confederación de 5 ciudades principales. Ahora por favor acompáñeme mientras nos tomamos el tiempo para explicarlo y comprenderlo. Tras haber investigado la historia de estas 5 ciudades, encontré algunos versículos interesantes en el libro de Josué al respecto. Después de que murió Josué, todavía había partes no conquistadas de la tierra prometida por las que tenían que pelear los israelitas, ya que no todas las naciones habían sido echadas fuera aún. Y estas 5 ciudades filisteas eran algunas de ellas. Leemos en Jueces capítulo 3 versículo 1 al 4 la razón. Las siguientes naciones son las que el Señor dejó a salvo para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán. Lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas que no habían tenido experiencia en el campo de batalla aprendieran a combatir. Quedaron los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos. Allí los dejó el Señor para poner a prueba a los israelitas a ver si obedecían sus mandamientos, que Él había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Así que Dios dejó a estas naciones enemigas en la vida de su pueblo para probarlo, enseñarles acerca de la guerra a través de la batalla y para ver si obedecían sus mandamientos. Cuando busqué estas 5 ciudades filisteas en el mapa, encontré que estaban acomodadas básicamente en un semicírculo alrededor de Belén, de donde era David, pero había una de las ciudades filisteas que estaba definitivamente más cerca que las otras, la ciudad de Gad. Estaba a solamente 32,19 kilómetros de Belén, de manera que quedaba justo en el jardín trasero de David. Es importante observar que la Biblia nos dice claramente que los 5 gigantes con que se enfrentó David eran descendientes del mismo hombre quien, de forma interesante, venían de la ciudad de Gad.
Al buscar la palabra Gad en la concordancia Strong, encontré que significa lagar. Cuando investigué un poco qué era un lagar, encontré que es un aparato que se utiliza para ejercer una presión controlada sobre las uvas con el fin de liberar el valioso jugo de la fruta. También encontré que la presión debe controlarse cuidadosamente para evitar aplastar las semillas y liberar una gran cantidad de contaminantes no deseados en el jugo y por ende provocar que sea amargo y arruinarlo. El Señor finalmente me llevó a lo último que engloba todo. Varias veces ya había citado a Jesús en Juan 16:33, donde dice: en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Cuando buscamos la palabra aflicción utilizada en este pasaje y en otros, podemos ver que todo encaja. De acuerdo con la concordancia Strong, la palabra griega para aflicción significa presión, opresión, estrés, angustia, adversidad, aflicción, destruir, aplastar, apretar y afligir. Describe el sufrimiento causado por una presión interna o externa, pero lo más revelador para nuestro ejemplo también describe aplastar uvas en un lagar. Los 5 gigantes que todos enfrentamos en la vida. Tal como las 5 piedras fueron una profecía de las 5 armas que Dios nos proporciona, los 5 gigantes que David, una vida milagrosa, enfrentó son una profecía de los 5 diferentes gigantes que debemos enfrentar en esta vida. El Señor me mostró que cada persona que vive en este mundo en realidad solamente tiene problemas en 5 áreas. Número 1, relacional. Número 2, espiritual. Número 3, física. Número 4, emocional. Número 5, financiera. De hecho, no hay problema que podamos encontrar que no esté contenido en una de estas 5 categorías. Él también me mostró que cada uno de los 5 milagros que han sucedido en mi vida corresponde con cada una de estas 5 áreas, tal como cada uno de esos 5 milagros involucró una de las armas sobrenaturales que Él nos proporciona. Las 5 ciudades filisteas estaban ubicadas en un semicírculo alrededor de David, permitiéndoles acercarse a él desde una dirección distinta. Esto también es una profecía de que los 5 gigantes que enfrentamos en nuestra vida también pueden venir a nosotros de diferentes direcciones debido al gran campo que cubren. El hecho de que los 5 gigantes que David enfrentó descendieran de Gad, un área muy cercana a su hogar, y que Gad significara lagar, una herramienta que ejerce presión controlada para sacar algo valioso, también es algo profético. Los gigantes que enfrentamos en nuestra vida, aquellos que vienen desde nuestro patio trasero, también ejercen presión sobre nosotros y nos aplastan. Tal como Jesús dijo, nosotros tendremos aflicción. Aprendimos que esto es lo que describe la aflicción: sufrimiento causado por una presión externa o interna, y de nuevo, la descripción incluso se compara con las uvas en un lagar. De manera que los gigantes que enfrentamos en nuestra vida algunas veces pueden causarnos aflicción o tribulación. La buena noticia es que cuando el proceso termina, este puede producir algo valioso. Lo que determina si eso sucede o no es nuestra actitud y nuestra perspectiva de la situación. En los pasajes de Jueces aprendimos que Dios les permitió a las naciones enemigas que permanecieran en la vida de su pueblo con el fin de probarlo, enseñarle acerca de la guerra a través de la experiencia en batalla y ver si podían obedecer sus mandamientos. Nosotros necesitamos recordar que en la actualidad Él puede utilizar las pruebas por las que pasamos para lograr lo mismo. Dios no es el autor de las pruebas, pero éstas llegarán. Cuando llegan, eso nos da la oportunidad de ejercitar nuestra fe en Él. Hebreos 5:8 dice acerca de Jesús: aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Nosotros también necesitamos recordar que la Biblia nos dice en 1 de Pedro capítulo 5 versículos 9 y 10: resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo,
los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Así como quien maneja el lagar es cuidadoso de no permitir que se ejerza mucha presión en las uvas, de manera que el valioso jugo no se amargue, nuestro Padre amoroso no desea que nos encontremos bajo tanta presión que nos amarguemos y nos arruinemos. Debemos mantener la actitud correcta y continuar siendo obedientes y optimistas, a pesar de los tiempos difíciles y los gigantes que enfrentemos, sabiendo que la victoria solo puede venir después de la batalla y confiando que Dios nos dará poder para vencer. Como dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 57, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En los siguientes 5 capítulos veremos más de cerca cada uno de los gigantes que enfrentamos en esta vida, a través de testimonios de la vida real que muestran cómo luce la victoria en esas áreas. Capítulo 11. Problemas relacionales. Relaciones restauradas. Una noche, mientras predicaba en una iglesia, observé a una joven de 20 y tantos años, quien evidentemente estuvo luchando con Dios durante mi plática. Al final del servicio invité a la gente a que pasara al frente para recibir oración y su madre la llevó al frente. Le pregunté cuál era su petición de oración y ella dijo que había tenido un severo dolor de estómago durante varios años y que nunca se le había quitado. Ella había consultado a muchos médicos que le habían practicado muchos estudios intentando con varios medicamentos y que incluso le habían practicado cirugías exploratorias intentando averiguar la causa de su dolor, pero que nunca encontraron qué era. Cuando comencé a orar por ella, el Señor me dio una palabra de conocimiento de que ella tenía una fuerte falta de perdón hacia su padre. Dejé de orar y le dije lo que creía que el Señor me había dicho y le pregunté si era cierto. Cuando lo hice, sus ojos se abrieron y ella miró a su mamá con asombro antes de estallar en lágrimas. Ella terminó asintiendo. Le hablé un poco acerca de qué es perdonar a alguien y de que es una decisión opcional que tomamos, más que un sentimiento que experimentamos. También le expliqué que, aunque la persona no merezca ser perdonada a nuestros ojos, debido a que nos ha herido profundamente, aún así Dios nos dice que perdonemos. Terminé guiándola a través de una pequeña oración de perdón hacia su papá. Oré por su sanidad de nuevo, ordenándole al dolor que se fuera en el nombre de Jesús. Cuando terminamos, ella estaba completamente libre del dolor por primera vez en años. Dijo que se sentía muy liviana y también sentía calor y cosquilleo en su cuerpo. Al día siguiente, su mamá regresó y me relató el resto de la historia. La madre había consumido drogas durante toda su vida, pero recientemente se había acercado al Señor y había traído a su hija adulta, quien no creía en Dios ni asistía a la iglesia, para que recibiera oración por su estómago. Durante mi testimonio, la joven comenzó a cuestionarse si Dios era real y le dijo al Señor que si era real, ella deseaba tener algún tipo de experiencia personal con Él, como aquello de lo que yo estaba hablando. Entonces ellas se acercaron para recibir oración y el Señor me dio una palabra de conocimiento acerca de algo que yo no pude haber sabido, y ella terminó siendo completamente sanada y sintiendo la presencia de Dios físicamente en su cuerpo. Su fe se elevó y ella supo que Dios estaba respondiendo a su oración y decidió aceptarlo en su corazón ahí mismo. Entonces ella se fue a casa y llamó a su papá para decirle que lo perdonaba por todo lo que le había hecho y que deseaba comenzar el proceso para restaurar su relación. Su madre dijo que aproximadamente a las 2 de la mañana su hija la llamó y le preguntó si podía prestarle una Biblia, ya que tenía muchas preguntas acerca de Dios. Los gigantes de las relaciones. Todos tenemos diversas relaciones con otras personas que pueden variar en profundidad y significado, pero en un momento u otro, una de estas conexiones puede estallar y tornarse en un gigante de problemas en nuestra vida. Obviamente, entre más importante sea para nosotros la relación, más nos afectará, pero incluso las relaciones periféricas tienen la capacidad de causar grandes estragos en nuestra vida. Posiblemente ese tonto del trabajo que nos saca canas verdes o ese vecino malcriado que tira excremento de perro en nuestro jardín.
Mientras estemos vivos en este mundo tendremos que lidiar con la gente y debido a que la gente nace con una naturaleza pecaminosa y por lo tanto no siempre es perfecta, habrá problemas en nuestras relaciones. Cuando surgen estos problemas es decisión de la persona la manera en que responderá a ellos y cuál sea la decisión que tome la persona, esta determinará qué impacto o efecto tendrá en su vida. La única decisión que podemos tomar que nos bendecirá es perdonar a aquellos que nos lastiman. Todas las demás decisiones solamente traerán dolor al final. Por ejemplo, la amargura y el odio, si los dejamos en nuestro corazón, terminarán creciendo como un cáncer y finalmente consumirán a la persona que los alberga. De la misma manera, la persona que intenta simplemente ignorar las semillas de conflicto plantadas en ella por una relación problemática pasada o actual, encontrará que esas semillas con el tiempo darán fruto. Es sumamente común que este fruto aparezca en un área completamente diferente de su vida, desde problemas de ira, adicciones, hasta problemas de salud y la lista continúa. La falta de perdón mata. Tal como la joven del primer ejemplo, es muy común que la salud de la persona sufra. El dolor de su estómago fue un resultado directo de la falta de perdón hacia su papá. Ni siquiera puedo recordar las veces en que he orado que un problema de salud sea sanado en alguien y el Señor me da una palabra para ellos acerca de la falta de perdón en su corazón que necesita ser abordada primero. Una vez, mientras me encontraba ministrando en un congreso de mujeres, una mujer se acercó para recibir oración, con una lista de problemas escritos en un pedazo de papel, literalmente. Oré por ella durante algunos minutos sin que hubiera ni un solo cambio en nada. Cuando le pregunté al Señor qué estaba sucediendo, Él me dijo que ella no había perdonado a su ex esposo, a su hermano y a otra persona de la infancia. Dejé de orar y le pregunté si eso era verdad y ella dijo que sí. Le expliqué que la falta de perdón es un pecado y que Efesios capítulo 4 versículos 26 y 27 dice que ni siquiera nos vayamos a dormir enojados para que no le demos pie o lugar al diablo en nuestra vida. Cuando lo hacemos, entonces Él tiene un terreno legal para atacarnos y eso incluye nuestra salud. Ella escuchó lo que yo estaba diciendo, pero dijo que no podía perdonar a las personas porque ellas no lo merecían. Le expliqué que nosotros tampoco merecemos ser perdonados, pero de todas formas Dios nos perdona a nosotros. Le dije que se colocara a un lado y pasara un tiempo a solas orando al respecto y la animé a decidir perdonar a su ex esposo y a las otras dos personas con todo su corazón. Entonces oraría de nuevo por ella si así lo deseaba. Cuando ella regresó conmigo una hora después, yo fui a orar por ella y antes de que mis manos la tocaran, el poder de Dios la tocó y cayó al suelo. Abajo el telón. Cuando despertó más tarde, ella estaba asombrada al ver que varios de los dolores y problemas de su cuerpo habían sido sanados. La primera vez que oré no hubo cambio. La segunda vez oré y ella fue gloriosamente sanada. La única diferencia era que estaba admitiendo el pecado y perdonando a aquellos que la habían herido. Ella había estado peleando con un gigante de las relaciones y no se daba cuenta de que éste estaba atacando su salud. Santiago 5:16 dice: Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Una noche en una iglesia un hombre pasó al frente. Cuando le pregunté cuál era su petición de oración, él dudó antes de decirme que era muy joven para sentirse tan viejo. Entonces me dijo muchas cosas que estaban mal en su cuerpo. Cuando comencé a orar, el Señor me dijo que se debía a que el pecado no confesado había abierto una puerta para ser atacado por el enemigo. Le dije lo que sentí que el Señor me comunicó y él lo negó categóricamente, de manera que oré de nuevo y le pedí al Señor que me revelara el pecado. El Espíritu Santo dijo que era un problema relacional y que no solamente había ofendido a alguien, sino que le guardaba rencor a esa persona después de haberlo hecho y sabía exactamente a quién se lo había hecho. El hombre inmediatamente agachó la cabeza y comenzó a sollozar. Se alejó y se arrodilló frente al pastor de la iglesia, lo asió de los pies y le pidió perdón. El pastor levantó al hombre y habló con él durante largo tiempo antes de que el hombre se fuera. Más tarde el pastor me dijo el resto de la historia.
Aparentemente una mañana en un servicio en el que había cientos de personas presentes, el pastor dijo algo con lo que el hombre no estaba doctrinalmente de acuerdo y se levantó en el servicio y comenzó a discutir con el pastor. El asunto se puso tan feo que el pastor terminó sentándose sin siquiera terminar su sermón. Esto había sucedido un año antes y esa era la primera vez que el hombre había regresado. Él solamente había ido porque deseaba escuchar mi testimonio en el evento especial que habían celebrado. La lección que aprendemos es que gracias a un gigante de las relaciones que provocó que él pecara y no se arrepintiera, el Señor dijo que él le había abierto la puerta a un ataque del enemigo que había causado su enfermedad. También tenemos el asunto de ir contra el ungido del Señor. Estoy seguro de que hay muchos pastores que desearían que compartiera ese sermón en su iglesia. Otro día una mujer me llamó por teléfono para pedir oración por un problema físico. Cuando le pregunté cuál era el problema, ella dijo que si yo realmente era un hombre de Dios debía poder decírselo. Cuando oramos, el Señor me dijo que su problema más grande era la falta de perdón y más tarde dijo que además de su problema de salud, ella también estaba lidiando con problemas económicos. Entonces el Señor me mostró una visión de un par de piernas muy delgadas que cada vez se hacían más gruesas y me hizo citar Isaías capítulo 40 versículo 31. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Entre más hablaba, la mujer comenzaba a llorar más fuertemente hasta que comenzó a sollozar. Ella me dijo, después de serenarse, que había sido enfermera y que estaba teniendo un problema físico. Ella había acudido al médico, quien le hizo cierto tipo de exploración y su cuerpo tuvo una mala reacción a los químicos. Terminó dejándola casi paralítica. Ella ya no podía trabajar, lo cual le causaba una gran carga económica y apenas podía caminar, ya que los músculos de sus piernas y el resto de su cuerpo habían comenzado a desgastarse. Esto era difícil para ella, ya que solía ser una ávida corredora y una persona muy activa. Debido a todo esto, ella cada vez odiaba más al médico que le había hecho la innecesaria exploración y no podía perdonarlo. Le cuento esta historia porque aunque había cosas muy graves en la vida de esta mujer, el Señor dijo que su problema más grande era la falta de perdón. Más tarde él comprobó de lo que estaba hablando al dar la visión que mostraba cuál era el problema. Ella estaba peleando con un gigante de las relaciones y este estaba ganando, pero Dios ya estaba listo para intervenir de manera que ella pudiera mejorar en muchas áreas. La parte que le dio más alivio fue que en la visión que el Señor me dio, sus piernas estaban creciendo. El Señor dijo que ella caminaría y no se cansaría, correría y no se fatigaría. Solo Dios puede llenar los huecos. Un hombre inmenso se acercó para recibir oración una noche por su adicción a los cigarrillos. Cuando oré por él, el Señor me dijo que uno de sus padres nunca lo amó ni le mostró amor, de manera que le pregunté cuál de sus padres no lo amaba. Cuando lo hice, apretó los puños y respondió entre dientes: mi madre. Yo no tenía idea de por qué el Señor lo había mencionado, hasta que me dio la siguiente parte de información. El Espíritu Santo dijo que debido a que el hombre nunca tuvo una relación con su madre, eso le había hecho un hueco en su corazón. Tan pronto como permitiera que el Señor se acercara a ese vacío y lo llenara, él ya no sería adicto a los cigarrillos. Cuando se lo dije, el hombre rompió en llanto, mientras Dios comenzó a ministrar su corazón. El hombre había estado luchando con un gigante relacional durante toda su vida y nunca se había percatado de ello. No obtener el amor que necesitaba de su madre fue la raíz de su adicción a los cigarrillos. Sin la intervención de Dios, ninguno de nosotros lo habríamos sabido. Eso es lo que Dios desea hacer en nuestra vida. Él desea ir a la raíz de los problemas para que nuestro corazón sea sanado y nuestras relaciones enmendadas. Un día una mujer llamó a nuestro ministerio para ordenar unos libros. Yo respondí y tomé su pedido. Ella estaba siendo muy brusca y un tanto desagradable en el teléfono. Después de tomar su pedido, le dije a la mujer con quién estaba hablando. Ella se avergonzó e intentó colgar rápidamente el teléfono, pero el Señor me dijo que orara por ella primero. Tan pronto como comencé a orar, el Señor me dijo que había alguien en su vida llamada Ruth, y el Señor deseaba que ella ministrara a Ruth con el amor de Dios para que la pudiera atraer a tener una relación con Él. Cuando le pregunté quién era Ruth, ella dijo que era su cuñada
y que no era creyente. Continuó diciendo que si ella debía ministrarle amor, tendría que ser el amor de Dios porque ella la odiaba. Yo agradecí su honestidad y el hecho de que Dios estaba yendo justo a la raíz del problema y abordando su falta de amor mientras la animaba diciéndole que él la llenaría de su amor para su cuñada. También pensé que era importante que el Señor deseaba enmendar esta relación para que la otra mujer pudiera ser atraída a la fe salvadora con él. ¿Qué enemigos tiene usted que Dios desea que alcance? El deseo de Dios es restaurar las relaciones y sus razones para ello a menudo son más altas de lo que podemos imaginar. Anteriormente mencioné a un amigo mío de la iglesia llamado Earl. Él fue uno de los 2 amigos de quien obtuve una palabra del Señor acerca de la importancia del número 5 en este libro. Él tiene un gran testimonio acerca de los gigantes relacionales y de la naturaleza restauradora de Dios. Él se casó muy joven con una mujer llamada Denise. Después de 3 años ellos terminaron divorciándose. Él luchaba con el abuso del alcohol y no fue un creyente activo durante muchos años, pero Dios lo persiguió y él terminó siendo liberado del alcohol y regresó a la iglesia gracias a mucha oración. Después de 13 años, Denise y él terminaron volviéndose a casar y ahora ambos están activamente involucrados en su iglesia local. Este es el Dios al que servimos, un Dios que nos da todas las armas que necesitamos para pelear las batallas que enfrentamos en esta vida. En el capítulo 1 usted leyó acerca del continuo abuso que recibí en la infancia. Este era un gigante relacional que me causó mucho dolor, pero Dios utilizó la poderosa arma de la palabra a través de ese maestro de escuela dominical, de manera que yo supiera quién era Jesús y clamara a Él. Si usted está lidiando con problemas relacionales en su vida que se han convertido en gigantes o si tiene algunas heridas de antiguas batallas, entonces sepa esto. Dios lo está animando y quiere verlo restaurado y que tenga paz en su corazón. Él desea que usted pueda tener una vida de victoria sobre los enemigos que está enfrentando. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice: gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes.